Voy a estar con la cámara apagada. Lo lamento mucho. Espero que la próxima... Ahí está. Ya se pudo. Muy bien. Vamos a ver. Perfecto. Pues hola a todos, bienvenidos. Soy la maestra Yuridia Reyes. Vamos a estar trabajando en esta ocasión con la materia de nuevas tecnologías. Vamos a dar inicio con la sesión de esta semana en un momento. Muy bien. Vamos a comenzar. Les voy a compartir mi pantalla para que puedan visualizar el contenido preparado para el día de hoy. Pues bueno, vamos a comenzar analizando lo que viene siendo el objetivo de esta materia. El objetivo de esta materia consiste en desarrollar competencias que promuevan su autonomía en los ámbitos de investigación, resolución de problemas, producción de contenidos y difusión de los mismos mediante las tecnologías de información y comunicación, bajo un enfoque de proyectos informáticos para que participe eficazmente en sus prácticas escolares, laborales, sociales y culturales. Bueno, ahí está el contenido escrito, ya lo leí tal cual. Sin embargo, vamos a explicarlo un poquito. Cuando hablamos de competencias, nos referimos a habilidades que deseamos se desarrollen a partir de esta materia. Como bien sabes, la materia que estamos cursando es nuevas tecnologías. Y cuando hablamos de nuevas tecnologías, pues sí, implica que vamos a utilizar computadora, vamos a utilizar en la computadora algunos programas informáticos que nos van a ayudar a comunicar ideas, a comunicar información. Pero entonces, el objetivo no es que sepa operar una máquina. El objetivo es que sepa operar la máquina eficazmente. ¿Para qué? Para comunicar. Y hablando de comunicar, no nos referimos solamente a dentro de la escuela, sino más bien dentro de todos nuestros entornos. Recordemos que como seres humanos, pues pertenecemos a una institución educativa, pero no solamente eso, también muchos de nosotros nos encontramos trabajando o deseamos llegar a algún trabajo. También tenemos o convivimos socialmente con otras personas. Entonces, dentro de cada ámbito del, en el cual me puedo desenvolver como ser humano, pues vamos a aplicar estas nuevas tecnologías. El libro de texto que vamos a estar utilizando es el que aparece en pantalla, Tecnologías de Información, de Jorge Vasconcelos Santillán. La editorial es Patria, su edición es la segunda, y pues el país en el que fue elaborado el libro es México. Esto lo vamos a usar como referencia para cada trabajo. Les mencionaba que al hablar de competencias, pues nos referíamos principalmente a las habilidades que vamos a estar desarrollando. Y entonces, dentro de esas habilidades, ¿qué vamos a hacer? Identificar, ordenar e interpretar ideas, datos y conceptos en un texto. A pesar de que estamos hablando de nuevas tecnologías, recuerden que muchos de los usos de las nuevas tecnologías que vamos a ver viene siendo parte escrita. Y entonces es muy importante que cuando leamos, leamos para entender. Como te mencionaba hace un momento, aquí tienes el objetivo de la materia de manera escrita. Sin embargo, ya cuando lo leemos y lo entendemos, pues ya cambia nuestra percepción de lo que estaba escrito. ¿Por qué? Porque ya hay un entendimiento de lo que vamos a hacer o lo que pretendemos hacer en el desarrollo de esta asignatura. Y entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Cómo interpretar lo que está escrito en un texto. Otra de nuestras competencias que vamos a desarrollar es la producción de textos, considerando la intención y la situación comunicativa. ¿A qué nos referimos? A que nosotros vamos a realizar redacciones, pero considerando siempre que esa redacción debe de tener una intención. No es lo mismo escribir una carta para pedir o solicitar un trabajo que escribirle un mensaje a mi hermano. Hay una situación comunicativa muy, muy diferente.
Con mi hermano, a lo mejor yo puedo enviarle un mensaje de texto de manera informal, utilizando un lenguaje coloquial, o omitiendo por completo puntos o signos de puntuación. Sin embargo, si yo quiero que me contraten para un empleo, pues ahora sí que voy a poner mi mejor cara, ¿no? Hablando del ámbito profesional. Voy a redactar de manera formal utilizando signos de puntuación y demás. ¿Por qué? Porque mi intención es que vean que yo soy competente, que puedo comunicar mis ideas claramente ante otras personas. ¿Qué otras competencias encontramos? Desarrolla composiciones coherentes y creativas con introducciones, desarrollo y conclusiones claras. Cuando hablamos de un procesador de texto o cuando hablamos de cualquier documento escrito mediante el cual comunicamos alguna idea, pues nosotros también trabajamos la capacidad de desarrollar una composición clara. Imagínense ustedes que quieren escribir algún texto. Volvemos al punto. Tenemos que tener una cierta coherencia para poder desarrollar dicho texto. No vamos a empezar con el final del texto. ¿Por qué? Porque entonces ya no me va a dar intención de leer lo demás. Empezamos con un cierto orden, haciendo una introducción, un desarrollo y finalmente una conclusión a nuestro trabajo. Vamos a ser capaces también de argumentar un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa. Muchas de las ocasiones, cuando nosotros ya estamos en el mundo laboral, perdón, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo una opinión y esta opinión es válida y es competente, está justificada dentro de mi cabeza. Sin embargo, si yo no sepo venderla a alguien más, si no sepo presentarla, argumentando, dando las razones de por qué es importante, ¿qué es lo que va a pasar? Pues la gente no me va a comprar la idea. Y si no me compran la idea, pues es una pérdida económica para mí o para la empresa. Por lo tanto, es importante que nosotros sepamos también, ahora sí que justificar lo que estamos haciendo y sobre todo lo que estamos pensando. Simplemente es el hecho de comunicarlo a otra persona. Siguiente punto. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo, en su vida cotidiana y académica. Ahora bien, el pensamiento lógico es aquel que está fundamentado, que tiene una razón de ser, que hacemos, pero porque tiene una fundamentación dentro de nuestro actuar. Y entonces ahí hablamos del pensamiento lógico. Nuevamente, hay que valorarlo. Es decir, hay que encontrar las razones del por qué estamos haciendo las cosas. Y finalmente, otra de las competencias que vamos a tener es el uso de las tecnologías de la información para investigar, resolver problemas, producir materiales y transmitir información. Nuevamente, lo importante no solamente es utilizar la tecnología, sino además de utilizar la tecnología, es utilizarla eficientemente. ¿Para qué? Para todo esto, para investigar. Hay algún tema que desconozco, pero quiero conocer, investigo a través de tecnología. Esa información que tengo me sirve en mi vida diaria para resolver problemas. A su vez, puedo producir materiales. Por ejemplo, esta presentación que ustedes están viendo aquí es un material. Yo fui capaz de desarrollarlo. ¿Para qué? Para transmitir información. Hay mucha gente que hace incluso materiales digitales, como podrían ser, en este caso, la presentación en PowerPoint, como podrían ser en otros casos fotografías digitales, como podrían ser materiales para escuela, y ¿qué es lo que hacen? Los venden. Entonces nosotros también vamos a trabajar las tecnologías de información. ¿Para qué? Para que podamos transmitir ideas y muy posiblemente incluso para generar ganancias.
Entonces, de eso trata prácticamente nuestra materia, nuevas tecnologías. El día de hoy vamos a comenzar con nuestro primer tema. El primer tema es plagio y deshonestidad académica. ¿Alguno de ustedes, jóvenes, ya había escuchado los términos de plagio o deshonestidad académica? ¿O bien a qué piensan que se refieren estos términos? ¿Alguien me puede ayudar con alguna idea? ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha plagio? Luis, pues nadie. Ok, jóvenes. Vaya, yo puedo estar hablando una y otra vez, pero al final del día, quien tiene que aprender a comunicar también es usted. Procuren participar también. Muy bien, Betty. Excelente. Plagio es copiar una idea de alguien. Excelente. Muy bien. Precisamente. Gracias, Betty. Muy acertada su opinión. Precisamente, cuando hablamos de plagio, estamos hablando de una acción que consiste en copiar la idea de alguien, pero no solamente copiarla, sino hacerla pasar como nuestra. Hay ocasiones en las que nosotros tomamos como referencia la idea de otra persona, pero justificamos, únicamente lo hacemos para justificar una opinión propia. Sin embargo, cuando hablamos del plagio, estamos hablando que no estamos reconociendo que es la idea de alguien más. Por ejemplo, aquí observamos lo siguiente. Blanco, en el año 2016, define el plagio como la copia de obras ajenas, ya sean completas o una parte sustancial de las mismas, adjudicándolas como propias. Y entonces, para esta autora, para Blanco, el plagio es esto. Si se fijan, aquí estoy utilizando un formato en específico. Estoy comenzando con el nombre del autor que mencionó esto. Este viene siendo en este caso el apellido Blanco. Después hago referencia al año en que lo mencionó, en el 2016. ¿Qué fue lo que hizo esta autora? Definió el plagio. ¿Y cómo lo definió? Y aquí están las palabras textuales que utilizó. Como la copia de obras ajenas, ya sean completas o una parte sustancial de las mismas, adjudicándolas como propias. Si se fijan, en este momento yo estoy utilizando la definición de Blanco para poderles explicar a ustedes qué es el plagio. Sin embargo, lo estoy utilizando en un formato en específico. ¿Por qué? Porque yo estoy reconociendo que este trabajo no es mío. Yo estoy reconociendo aquí que Blanco fue quien aportó esta definición de plagio. Entonces aquí yo no estoy cayendo en plagio, ni mucho menos en deshonestidad académica. Ahora bien, ahorita que nosotros estamos en el ámbito escolar, ¿qué va a ser el plagio? Consiste en copiar y pegar información textual sin citar, sin argumentar nuestro propio pensamiento, nuestra propia idea. Si tú copias información sin poner este formato, estás cayendo en plagio. ¿Por qué? Porque no estás reconociendo que otra persona lo dijo. Si tú entregas actividades elaboradas por otros, vamos a suponer que el día de hoy yo les encargo una actividad, usted me entrega esa actividad, pero al momento de entregarme la actividad, yo me doy cuenta que me entregaron dos personas exactamente el mismo archivo, solamente le cambiaron el nombre. Una le puso Juanita y la otra le puso Panchita. Entonces yo puedo distinguir fácilmente que es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen los mismos errores de ortografía, porque tienen las mismas ideas.
Y entonces yo digo, ninguna de las dos hizo el trabajo, copiaron información. Y entonces ahí estamos incurriendo también en el plagio. Si tú utilizas programas de computadora no autorizados para el desarrollo de tus actividades y tareas, hoy en día ya no todos nosotros sabemos, o la mayoría de nosotros sabemos utilizar la inteligencia artificial. El objetivo, al momento en que tú estudias cualquier institución educativa, es que tú aprendas nuevas cosas. Sin embargo, cuando utilizamos la tecnología de manera inapropiada, estamos limitando nuestro aprendizaje. Por lo tanto, si yo llego a detectar que tú estás utilizando inteligencia artificial para tus tareas, ahí también voy a considerarlo como plagio. También se va a considerar como plagio cuando se detecten 3 o más citas sin la referencia correspondiente. ¿A qué nos referimos? Vamos a suponer que tú nada más pones esta parte de aquí. La copia de obras ajenas, ya sea completas o parte sustancial de las mismas, adjudicándolas como propias. Me pones esta cita, pero no me dices quién fue. No me das su referencia bibliográfica. Si tienes 3 o más citas sin referencia correspondiente, también estarías incurriendo en plagio. Ahora bien, ¿qué pasaría si mi maestra o maestro de cualquier asignatura me detecta el plagio? Pues bueno, vamos a tener algunas sanciones y aquí las podemos ver. La actividad que tú hayas copiado puede ser calificada con 0, ya sea de manera total o de manera parcial. Por otra parte, si se detectan 4 actividades copiadas, en tu boleta o en tu expediente va a aparecer una mención que va a ser DA, deshonestidad académica. ¿Qué quiere decir? Que ha incurrido en plagio, ha robado información de otra persona para presentarlo como propio. Y finalmente, si incurrimos en estas acciones también, corremos el riesgo de reprobar la materia. Hasta las sanciones por plagio, jóvenes. ¿Alguno de ustedes tiene duda? Perfecto, gracias Luis. Muy bien. Continuamos. Ahora, por lo regular, tus maestros, yo incluida, te vamos a hablar mucho del formato APA. Y el formato APA no es más que eso, un formato, una manera de presentar un trabajo, una forma. Y como nosotros vamos a estar trabajando en computadora, recordemos que la computadora tiene diferentes tipos de fuente o tipos de letra. Perdón. Cuando hablamos del formato APA, las letras autorizadas, ¿cuáles son? La letra Calibri en su numeral 11 o tamaño 11, Arial número 11, Lucida Sans Unicode número 10, Times New Roman número 12, Georgia 11 o Computer Modern Norman número 10. Cualquiera de estas letras te sirve o está fundamentado en el formato APA en su séptima edición. Los márgenes de tu hoja deben de contener un margen de 2.54 centímetros por cada lado. La portada no debe de tener encabezado de título. El título de la actividad debe estar en negrita y debe de haber una línea adicional de doble espacio antes del nombre del autor, según la normativa APA. Y cuando nosotros compartamos una referencia que incluya un URL, entiéndase por URL la dirección electrónica, por ejemplo, aquí, esta viene siendo el URL. Bueno, cuando tengamos un URL, no debe de haber saltos de línea. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo esto en un texto,
como aquí, por ejemplo, no debe de haber un brinco. Si te fijas, el URL o dirección electrónica cupo en 2 renglones. Pero ¿qué pasa si yo le corto aquí y digo, vamos a brincarnos? Ahí esto ya no está permitido por el formato APA, porque hubo un cambio de línea. Y si te fijas, aquí nos aparece error. ¿Sale? Entonces hay que tener cuidado con eso. Si te fijas, en el que no corté, en el que no hubo un salto de línea, se quedó completamente igualito, apareció. Pero cuando yo paso un renglón o salto de línea, perdón, vamos a cortarlo aquí. No me deja porque ya lo agarró como enlace. Vamos a ponerlo abajo. Ahí está. Cuando hago ese salto de línea y quiero irme al enlace, no me aparece. Aparece error. Por eso no está permitido en la normativa APA. Vamos a ver, ¿qué más? Cuando nosotros realizamos trabajos, vamos a tener citas y vamos a tener también referencias. ¿Qué es una cita? Lo que tú viste acá en la definición de plagio es una cita textual. Tiene un formato. ¿En qué consiste ese formato? Pues debe de incluir el autor y la fecha en la que hizo el comentario. Y es una extracción textual o parafraseada que fundamenta la investigación. ¿Y qué es la referencia? Son los datos completos de todas las fuentes de información citadas en el texto. Debe de incluir el autor, la fecha de publicación, el título del trabajo y la fuente de recuperación. Por ejemplo, aquí vemos diferente la estructura de la cita con respecto a la referencia. En la referencia vemos que aparece primero el apellido blanco, luego una coma, una letra M, un punto, paréntesis 2016, punto. El plagio en México es el artículo, punto, la dirección electrónica. Esa vendría siendo el formato APA. Perdón, esa vendría siendo la referencia, discúlpenme. Ahora bien, ¿cómo se coloca una referencia en formato APA? Aquí tenemos la estructura apellido, coma, inicial del nombre, punto, año de publicación, título de la obra y finalmente fuente de consulta. Y algunas anotaciones que nos da. Es que el nombre de autor se especifica con la letra inicial únicamente. El título de la obra se coloca en cursiva. Las fuentes se ordenarán de manera alfabética y las referencias se colocan en una página aparte. El título de la página de referencias es precisamente referencias. Se debe de colocar en negritas y centrado. Este es el formato APA. Y entonces, ya que conocemos cuál es la estructura del formato APA, podemos hacer la referencia para cualquier libro de texto, por ejemplo. Aquí tenemos la información de nuestro libro. Según el formato APA, para referencias debemos iniciar con el apellido del autor, una coma y la inicial del nombre. En este caso, el nombre del autor es Jorge Vasconcelos Santillán.
Iniciamos con Vasconcelos. Vasconcelos, coma. Luego nos dice que debemos de colocar la inicial del nombre y un punto. Vasconcelos, coma, Jorge. Colocamos la letra J y un punto. Seguimos con el año de publicación. En este caso no viene. Vamos a buscar el libro. Permítanme un momento para buscar el libro. Aquí está nuestro libro de texto. Vamos a ver. Estamos buscando el año en que fue publicado el libro. Primera edición, 2015. Entonces, abrimos un paréntesis y dentro del paréntesis colocamos 2015, colocamos un punto. Después nos pide el título de la obra. En este caso, nuestro libro se llama Tecnologías de Información. Colocamos el punto, pero además lo vamos a colocar en negritas. Ahí está. Y finalmente, la fuente de consulta. En este caso, vamos a colocar pues el nombre de la editorial, que fue nuestra editorial Patria. Ahí está. Y esa sería nuestra referencia en formato APA. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Muy bien. Continuamos entonces. Bueno, la clase del día de hoy hasta aquí finaliza, jóvenes. Solamente es referente al formato APA. Ojo aquí, ahorita en el nivel educativo en el que estás, muchos de tus maestros, no te voy a decir que todos, pero algunos de ellos te van a pedir el formato APA. Vamos a suponer que Maite hizo su trabajo, no sé, por decir una materia de español completamente. Su trabajo está perfecto, pero le falta la referencia. En lugar de tener un 10 de calificación, pues a lo mejor va a tener un 7. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le faltó esa referencia en formato APA. ¿Por qué? Porque es un punto que muchos de tus maestros o maestras te van a calificar. Por ello es importante que aprendamos a colocar una referencia en formato APA. Y vuelvo a preguntar, ¿alguno de ustedes tiene duda de cómo se saca la referencia en formato APA?
Muy bien. Si no hay duda con respecto a esto, vamos a la siguiente parte. Esta semana ya tienes disponible en plataforma una actividad. Si te fijas, aquí está semana 1, inicia el 1 y finaliza, perdón, inicia el 3 de septiembre y finaliza el día 7. Vas a irte hasta la parte de abajo y vas a encontrar que tienes algunos recursos de estudio, pero también tienes algo que dice foro de discusión. Cada semana te voy a estar calificando actividades. La primera de tus actividades consiste en un foro de presentación. ¿Y cómo podemos realizar este foro? Le damos clic al nombre del foro. Una vez que le damos clic, observamos cuáles son las indicaciones. Estimados estudiantes, con mucho entusiasmo les doy la bienvenida a esta nueva etapa académica. En esta primera semana de clases comenzaremos con una actividad sencilla. Compartiremos una pequeña presentación de nosotros para conocernos un poco y de igual manera expresar las expectativas que tenemos sobre la materia. Y entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para que se les califique? Simplemente ingresamos a donde dice añadir un tópico o tema de discusión. En asunto vamos a colocar a qué refiere esta participación, foro de presentación. Y finalmente voy a cumplir con los 2 puntos. Hola, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es tal. Mi nombre es Yuridia Reyes. Hoy quiero compartirles que para este tetramestre tetramestre estaremos trabajando juntos en la materia nuevas tecnologías. Mi objetivo es que aprendas a comunicar ideas. Total, pongo mi presentación. Ojo aquí, recuerda que para ti como estudiante tienes que ponerme también cuáles son tus expectativas, qué esperas de este curso. Ya una vez que finalizaste, simplemente le das clic al botón que está en verde y enviamos al foro. Ya cuando yo ingrese, voy a revisar. Ah, ya me escribió María Elena. Y finalmente, reviso la actividad y otorgo calificación. ¿Dudas hasta aquí con la actividad de la semana? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Me voy a regresar a la semana 1. Un punto importante del cual todavía no te he mencionado. Todas las actividades son evaluables. Un foro se evalúa así. Una actividad en Word se evalúa así. Una actividad en Scrum también. Cualquier actividad que tú realices se tiene que evaluar. Y es muy importante que sepas que semana a semana, para que tú puedas realizar la actividad, pues también
estaré enviando una invitación para que nos acompañes a la clase síncrona. Ahorita todavía podría haber horarios, jóvenes. Eh, ahorita todavía, ya se me fue el avión, discúlpenme. Ahorita todavía podría haber cambios en el horario. Sin embargo, por el momento vamos a estar teniendo nuestra clase el día martes. Ahorita todavía no está definido. Si te fijas, aquí ya tengo martes 16 de septiembre, la siguiente clase, pero la clase de la semana 3, discúlpame. Pero ojo, todavía podría haber cambios en nuestra sesión semanal, entonces hay que permanecer al pendiente en la semana que vayamos a cursar. Por ejemplo, el día lunes de la siguiente semana, ingreso a la plataforma y reviso si no hubo un cambio de horario. Cuando haya cambio de horario, por lo regular, no va a ser siempre, pero podría suceder bajo situaciones extraordinarias, entonces por favor verifiquen siempre esta parte. Si llega a haber cambio de horario, por lo regular es porque me enfermé o sucedió alguna situación en la cual se requiere que yo esté presente. Entonces, llega a ocurrir en alguna ocasión, podría ser. Si llega a ocurrir, por lo regular trato de avisarles a ustedes. Ahorita, insisto, todavía los horarios no están bien definidos, podría haber cambios, pero cualquier cosa yo les estoy informando. ¿Sale? Entonces, jóvenes, ahora sí, hasta este punto dejamos por finalizada pues ahora sí que el tema o la sesión síncrona de esta semana. Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna duda referente a la tarea, referente a la plataforma o de manera general referente al curso. ¿No hay dudas, chicos? Sí, Karen, claro que sí. El día de hoy puedes enviar la tarea, nada más recuerda que son 2 puntos, ¿sí? Presentación y expectativas. Jiromi, cuando refiere a que no le deja entrar a los libros, ¿se refiere a la biblioteca virtual o a qué se refiere? ¿O al libro en específico de la materia? Ok, vale. Déjeme ver. Ok, aquí estamos en la plataforma, ¿sí? Una vez que tú ingresas a tu plataforma educativa, nos vamos a la parte de abajo y vemos que dice libro de estudios. Si tú le das clic en las letras verdes que dice libro Tecnologías de la Información, nos aparece el libro. ¿Sale? Entonces, para que usted pueda acceder al libro, puede hacerlo de esa manera. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Muy bien. Si ya no hay más dudas, vamos a dar por finalizada la sesión. Cada clase, jóvenes, se va a grabar. Gracias, Jiromi. Gracias a usted. Se va a grabar y se va a subir a plataforma posteriormente para que puedan consultarla. ¿Sale? Todas las clases que decía ahí. Así es, las clases se quedan disponibles, es correcto. Sí, sí, sí. Muy bien, gracias a ustedes, Karen. Si ya no hay más dudas, jóvenes, damos por finalizada la sesión de hoy. Cuídense mucho. Recuerden revisar el calendario entre el domingo en la noche o el día lunes para validar que no vaya a haber ningún cambio de horario
por favor, en la sesión síncrona. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. Chau, chau.